Bueno, buenas tardes a Adrián. En este momento tenemos a Adrián Ramírez desde México en esta transmisión del acto de protesta de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México, la única mujer, según los datos que tengo, que ha llegado a la presidencia ya en este país. Buenas tardes, Adrián. Bienvenido a esta transmisión en directo. Coméntame qué es lo que está pasando en México. Bueno, buenas tardes, Hugo René, amigos allá en Europa, en Bélgica, ahí que desde Bruselas nos escuchan para diferentes partes del mundo. Primero, hacerte un reconocimiento, Hugo, porque has sido parte de todo este proceso de solidaridad con los pueblos del mundo y que en aquellos años noventas, cuando la situación era grave, vivíamos la peor crisis de derechos humanos de nuestra historia, eh, tú abrías espacio para nosotros y hoy abres este espacio para compartir con el mundo un hecho que abre esperanzas, que abre posibilidades y que se constituye en una fiesta de los pueblos, más allá de los 105 mandatarios y jefes de gobierno y representantes de estos 105 países y una gran cantidad de organismos internacionales que se han dado cita en México, pero también ha llegado el momento de los pueblos y muchos pueblos, gracias a estas herramientas, están siguiendo la transmisión de este cambio de bastón de mando, pero la continuidad de un proceso de lucha que es la cuarta transformación, esta revolución de las conciencias que desde un pacifismo militante y activo hoy le dice al mundo que se respete la soberanía de los pueblos, comenzando por la soberanía misma de la autodeterminación de México como nación libre y soberana que se une a todas las fuerzas del mundo para buscar la paz, para buscar el desarrollo, la cooperación y sobre todo enfrentar los grandes retos que el multilateralismo tiene hoy en una crisis mundial con riesgo de una escalada gravísima. Hoy en esta fiesta democrática se ha podido demostrar cómo se le puede dar la espalda a las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y los organismos de comercio para buscando formas de participación democrática y poner en primer lugar, por el bien de todos, primero los pobres. Ese ha sido el gran mandato y la gran escuela que desde México se está hoy refrendando en este compromiso que Claudia Sheinbaum, al tomar posesión, primero reconoce el papel de Andrés Manuel López Obrador, segundo hace un gran homenaje a él como estadista y tercero habla sobre la profundización de este humanismo mexicano, de este segundo piso de la cuarta transformación y que hoy a nivel mundial hay un reposicionamiento de México como el sexto país de destino turístico y la 12ª economía mundial, que es algo sorprendente porque sin contratar deuda y combatiendo la corrupción y logrando que los más ricos paguen sus impuestos y no tengan privilegios, vamos avanzando en este proceso. Hugo René, y qué bueno que haces este espacio para estar hoy disfrutando de esta fiesta de lucha en nuestro país. Sí, efectivamente, Adrián, es una gran fiesta, es un suceso histórico en México y en América Latina, pero ¿cómo se vive? ¿Cuál es el impacto que tiene en México el hecho de que una mujer haya asumido en el día de hoy como presidenta de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos? No, primero
el hecho de que sea mujer ya le da una significancia importante porque son 503 o 504 años para llegar a un gobierno por parte de una mujer. Pero la situación de que la cualidad de esta mujer es que no es cualquier mujer, es una mujer que tiene una convicción clara de la lucha social, del compromiso histórico por este proceso revolucionario y que reconoce la lucha del pueblo mexicano por su emancipación y también ha hecho un homenaje a todos aquellos que han dejado su vida en la lucha por el acrecentar los derechos humanos, las libertades democráticas y esta lucha de los pueblos hoy hace ese reconocimiento. Es decir, no es cualquier mujer, no es simplemente una mujer que es utilizada como un instrumento de poder, sino es la participación política de la mujer que conduce a hombres y mujeres que hemos aceptado este, este encabezamiento y hoy se habla de la presidenta con A, aunque antes se podría mencionar que el ente que preside, que puede ser hombre o mujer, pero para tomar en cuenta lo que ella ha dicho, de que si no se dice, si no se nombra, no existe, entonces hoy hablamos de una presidenta y vemos cómo hombres, mujeres, el pueblo, todos los sectores del país, en todos los confines del país, Claudia tuvo una mayoría en el proceso electoral y un triunfo convincente que hace que hoy, a pesar de que la ultraderecha y la oligarquía pretendan tratar de eclipsar esta toma de posesión, hoy estamos ante una fiesta democrática que está llena de símbolos, Hugo. Sí, efectivamente, y de muchos símbolos, pero ¿cuáles serían esos principales desafíos a los cuales esta mujer, la nueva presidenta de México, una gran mujer científica, va a tener durante estos próximos 6 años? Primero, ahí estamos viendo ya la reacción de el, el poder conservador que se ha enquistado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esta encabeza el Poder Judicial y desde ahí han estado atrincherándose para evitar perder ese sistema de privilegios y ese es de alguna manera el primer asunto que tiene que abordar y que inteligentemente se está abordando porque primero se está desarticulando todas las mentiras que el poder supremo de la Suprema Corte, de las grandes canonjías y privilegios, se vierten hacia el resto de los integrantes del Poder Judicial porque no van a perder ni sus salarios, ni su trabajo, ni sus prestaciones, ni van a ser despedidos. Simplemente todos tendrán la oportunidad de contender para formar parte del Poder Judicial, pero ahí hay un gran atraso porque es en el decir del derecho, en el mundo de las jurisprudencias, donde jueces y magistrados interpretan las normas jurídicas de nuestro país para privilegiar a empresarios, para privilegiar a grupos delincuenciales que tienen un gran poder corruptor. Y ahí Claudia lo dijo sin, sin maquillajes. Dijo, hay que combatir la corrupción del Poder Judicial. Ese hecho es innegable, es contundente y el daño que se le hace al pueblo de México y al concierto de las naciones que con México se relacionan por este tipo de enquistamiento del Poder Judicial ultraconservador y que utilizando la guerra judicial y utilizando sus recursos jurídicos se han puesto por encima del poder legislativo
e incluso del Poder Ejecutivo, y han tratado de vetar normas, de quitar valor a la propia Constitución, y este Poder Judicial incluso está viviendo fuera de la Constitución porque ellos no han querido cumplir con uno de los primeros preceptos constitucionales, que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos, al interpretar la ley, se han seguido pagando sobresueldos, se han seguido manteniendo un sistema de canonjías y de privilegios que el pueblo ya no acepta. Ahí nosotros pudimos observar, y al rato verán crónicas de las manifestaciones, que el personal del Poder Judicial está protestando, pero son ellos solos y el pueblo no está apoyando al Poder Judicial. Es más, el pueblo rechaza esta protesta porque ese Poder Judicial, donde jueces, magistrados y ministros son patrones y a la vez protestan, y a la vez a todos los trabajadores de ellos no les hacen ninguna mella en su salario para pagarles sus salarios sin que se suspenda el pago por estar en un paro, como sería en cualquier otro proceso de paro o de huelga. Ese es uno de los principales retos. El otro reto que es fundamental es el tema de la violencia, porque no es un tema endógeno mexicano, sino es un tema impostado por el complejo militar industrial, que desde ese enquistamiento sionista y financiero en Estados Unidos somete a nuestro país a una situación de la participación de grupos mercenarios contratados desde México, llamados delincuencia organizada, que hoy lamentablemente siguen causando estragos en la población, y repito, por ser un fenómeno transnacional, por no estar bajo el control de las directrices del Estado mexicano, sino que responden a las agencias de Estados Unidos y al lobby del complejo militar industrial. eh, Estamos en esa situación grave y preocupante, Hugo. Una de las de los puntos, de los desafíos que yo estuve viendo, que lo dan los analistas, lo dan los analistas políticos también, es la cuestión de la violencia de género. En México este es un fenómeno bastante fuerte, pues vemos cómo en el periodo de Manuel López Obrador también hubo un aumento significativo de esta violencia. O sea, ese es un desafío grande que va a tener también la doctora Claudia Sheinbaum en su periodo de presidencial. Sí, sí, pero diríamos que es parte de ese paquete de violencia impostado desde el exterior, porque los patrones de la violencia de género, de la trata de personas, incluso del abuso infantil, de la pedofilia, son situaciones que vienen en ese bloque de una cultura de la violencia que se ha promovido por 40 años de neoliberalismo, Hugo, y irlo desmontando no ha sido fácil. Uno de los ataques principales que le hacían al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de que él no era feminista, de que el feminismo y la cuestión de género no la trataba como un tema o un asunto prioritario. Y es cierto, durante la pandemia se incrementó la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, se aumentó la violencia feminicida en nuestro país, pero también hay otra cuestión que tiene que ver con que estos fenómenos antes se ocultaban bajo el Pacto por México, en el que empresas de los medios de comunicación y la oligarquía ocultaban las cifras, hacían como que no pasaba nada, y se sabía muy poco de todo esto. Eh, Hay que trabajar, hay que caminar sobre ese
tema de la situación de los feminicidios, de la desaparición de mujeres y de personas en general, pero insistimos mucho, Hugo, esto va ligado a promover una cultura de violencia, a promover música, a promover valores, a promover principios y el poder corruptor que tienen estos grupos delincuenciales es muy grande. Entonces, a pesar de que la política social se va orientando hacia los jóvenes, a buscar formas de que estos jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban, los llamados ninis, hoy tengan espacios, todavía tarda un poco en llegar y hay que tomar en cuenta que jueces, magistrados, ministros, fiscales, policías, están imbuidos del tema de la corrupción y del sexismo, del clasismo y del racismo. Entonces, esa situación que genera ese bloque también opera sobre la situación de género. Pero ya el solo hecho de la llegada de Claudia y la recomposición del gabinete le va a permitir enfrentar esta situación de una manera mucho mucho más eficaz. Creo que tanto México como el resto de los países del mundo tenemos que estar pronunciándonos por el control de los modelos de combate a la delincuencia, buscando modelos que vayan a las causas estructurales y no a la generación de la violencia misma que permite grandes dividendos, porque la violencia que existe con mujeres, con los pueblos, con las comunidades, lo que genera es grandes ganancias para esas empresas que no solamente en el lobby de las armas, sino en el lobby del saqueo de los recursos de los pueblos, permite hacer toda esa situación. Por ejemplo, ¿qué pasa con hoy con Ecuador? ¿Qué pasa con Honduras, que están reeditando los temas de la violencia que se dieron en Colombia? ¿Qué pasa con Venezuela, que ha tenido una exclusión importante de personas? Porque a pesar de que se están desarrollando muchas actividades en beneficio de sus pueblos, los embargos, las medidas coercitivas unilaterales, la imposición de grupos mercenarios y grupos de estabilización permite la injerencia directa de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países. Ahí tenemos a Colombia, que tenía el mayor número de bases militares en nuestra América Latina y tenía además agencias y no podía y no puede lograr combatir a estos grupos delincuenciales, porque ellos son los que dosifican los conflictos, ellos los generan, ellos los alimentan y ellos se nutren de toda esa maquinaria. Por eso tenemos que ver en una política regional de integración, porque, por ejemplo, la OEA no funciona, la CELAC es un grupo emergente, la iniciativa del ALBA ha sido otra opción, pero falta mayor fuerza porque estas acciones requieren de la cooperación de los pueblos y la cooperación para el desarrollo para esos fines. No puede ser que Estados Unidos destine una gran cantidad de recursos para las armas y migajas para la cooperación al desarrollo de los pueblos que podrían generar o evitar las políticas de exclusión y de agresión en contra de mujeres, de niños y utilizar a estas como parte de los elementos justificativos para la injerencia directa en nuestras políticas. Bueno, uno de los puntos que ella dice en su discurso es el combate frontal contra la pobreza, o sea, eh, dice de que, bueno, en otras cosas va a seguir la política que venía haciendo López Obrador en cuanto a este combate a la pobreza, pero también está dentro de ese mismo parámetro la austeridad del gobierno y también la lucha contra la corrupción.
¿Cómo ha sido esa lucha que ha tenido el anterior gobierno de López Obrador y qué le ha dejado a este nuevo gobierno? Bueno, hay que tomar en cuenta que primero se ha logrado frenar de manera importante una serie de privilegios que por mandato de ley tenían la oligarquía y las grandes empresas. Por un lado, por mandato de ley, pero por otro lado también por corrupción. Y en materia de corrupción ha habido avances, pero es de tal tamaño, Hugo, la corrupción que hay, que para donde voltearas estaba presente, imbuía todo, y a pesar de que desde el gobierno se ha tenido una postura de combate, no se logra todavía erradicar, no es un tema de decreto. Ha habido avances significativos, pero todavía aún hay esta situación. Por ejemplo, el robo de combustible bajó enormemente, pero todavía hay una cifra significativa, pequeñísima en comparación al gran robo que había, pero todavía continúa. Todavía en, en hospitales, en centros, le niegan el medicamento que ya hay, que debe estar en las farmacias del gran almacén que tiene de compras consolidadas, pero todavía hay quien dice no hay el medicamento. O sea, llega el medicamento, lo ocultan o lo terminan y le dicen, pues sabes qué, no hay el medicamento, yo te lo puedo vender o ve a la tienda de tal y lo puedes comprar. Es decir, esas prácticas todavía tienen que eh, tener todavía mucho mayor atención porque no se ha logrado desterrar. Ahora hay empresarios, ahí está el caso de Salinas Pliego, que debe miles y miles de millones de pesos por pago de impuestos y el Poder Judicial ahí retrasando o incluso condenando deuda. Hay todo el poder de los expresidentes de la República que saquearon, que robaron y que no han sido enjuiciados. Del caso Odebrecht, o sea, el caso Lavallato, nosotros tenemos impunidad. Es cierto, se está recortando ya, se está atendiendo. El rezago histórico es de tal magnitud. Por ejemplo, en el gobierno de, de Cedillo, el gobierno de Cedillo quitó a todos, removió de su cargo a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los quitó. Así por decreto, eligió a nuevos ministros, pero ninguno protestó porque todos los ministros que les dieron retiro, todos se fueron con pensión vitalicia con salario pleno. Había uno que tenía 7 meses de haber ingresado y se le paga todas las prestaciones y todo el salario. Hay personas que tienen eh, pensiones de jubilación, que tienen beneficios todavía y que no se ha logrado desterrar. Hay, insisto, todavía esta percepción de que deben ser enjuiciados. Enrique Peña Nieto por Ayotzinapa, pero por todos los robos. Está Felipe Calderón por todo lo que se ha hecho, está Cedillo por todo lo que se hizo, está Salinas de Gortari, Vicente Fox, todos ellos tienen que devolver lo robado, pero no es fácil. Ahí está la unidad de inteligencia financiera, logrando establecer las rutas del dinero que genera riquezas inexplicables o explicablemente corruptas y tiene su poder judicial que le niega a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda el que se congelen esas cuentas y se ordena que se les restituyan a a los dueños de las cuentas. Por ejemplo, Genaro García Luna, el superpolicía, el laureado por el FBI, por la DEA,
el superpolicía de México, el secretario de Seguridad del gobierno de Calderón, está él aceptando incluso ser un narcotraficante y está juzgado y sentenciado culpable en Estados Unidos con una fortuna en bancos allá en Estados Unidos de 760 millones de dólares. Y aquí en México, el Poder Judicial a su esposa, a él y a otros cercanos, les han descongelado las cuentas. Es decir, a pesar de que se sabe y está confeso y está juzgado y sentenciado, no es una especulación, acá el Poder Judicial le da privilegios. ¿Y eso por qué? Porque dentro del Poder Judicial hay familiares y colaboradores del propio Genaro García Luna que están hoy en activo con muy cercanos a la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, quien se reúne con la alta dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, el PRI también, y el PRD y el PAN, para hacer negocios, para beneficiarles en las contiendas electorales pasadas, que de todos modos les sirvió de nada. Es decir, el poder corruptor es todavía una situación compleja, difícil, pero también tenemos claridad, Hugo, de que apenas es un parpadeo en un fenómeno que cuando menos lleva 4 décadas de haberse instaurado en este narcoestado policíaco derivado de las políticas neoliberales. Bueno, ahorita en septiembre pasado, pues que terminó el día de ayer, pues se celebraron o se conmemoraron los 10 años de la desaparición de los 33 estudiantes de Ayotzinapa. Como tú lo decías, es un caso heredado de gobiernos anteriores, heredado por López Obrador y ahora pues también heredado por Claudia Sheinbaum. Eh, este tema fue muy controvertido para López Obrador porque López Obrador dijo, bueno, pues ya prácticamente hemos sacado a la luz pública todas las investigaciones y toda esa situación, pero sin embargo es un caso que todavía no se ha resuelto. O sea, ¿tú crees que Claudia Sheinbaum vaya de pronto a ser más colaborativa en este sentido para que se aclarezca o se esclarezca más estos casos de estos 33 estudiantes, que es un caso emblemático, pueden haber más, pero de todas maneras es una papa caliente, como decimos nosotros en Colombia, que le queda también a Claudia Sheinbaum. Sí, Hugo, quien calienta la papa es la oligarquía, sigue calentando la papa. Esos que atacaron al normalismo rural y al, al magisterio disidente, que los criminalizaron, que los persiguieron, que los asesinaron, que los denostaban, que los ponían como vándalos. Esa oligarquía de Claudio X González, de los grupos de poder que querían cambiar el modelo educativo por los designios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la llamada reforma educativa, enfrentaron al magisterio democrático y fueron ellos los que primero satanizaban a los muchachos, a los jóvenes, los denostaban y pedían para ellos mano dura y represión. Después del asesinato y desaparición, porque fueron asesinados varios en esa noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, incluso algunos otros confundidos como parte de los estudiantes, ahí eso fue un asunto del Estado mexicano. Y cuando decimos fue el Estado, no decimos fue el gobierno solamente, fue el Estado porque fue la oligarquía que guardó silencio, que cambió los discursos y que orientó a la población a convalidar lo que le llamaron la verdad histórica, a denostar a los jóvenes,
a estarlos atacando por la lucha y ellos legitimaron una acción. Segundo, fue el Estado porque había un mando único de la seguridad pública nacional en donde coordinaban las acciones en contra de los grupos delincuenciales. Fue el Estado porque a los muchachos los seguían desde hacía muchos años, porque las normales rurales eran el bastión de grupos insurgentes donde habían salido guerrilleros como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Misael Núñez Acosta, que no era guerrillero, pero era muy combativo. Es decir, ese magisterio democrático, luchador, donde habían atacado a la sección 22 del magisterio en Oaxaca, con esa represión a la APO, eh, y esos ataques sistemáticos por tratar de desaparecer el normalismo rural. Fue el Estado porque policías municipales de varias localidades aledañas a Iguala, policías federales, órganos de inteligencia y inteligencia militar participaron en las acciones de conjunto para, por ejemplo, apagar los C4 y C5, es decir, estos órganos donde circulaban las informaciones, se apagaron cámaras, se apagaron micrófonos, se desaparecieron grabaciones, se dio cobijo, por ejemplo, un juez de barandilla que capturó a los muchachos que llegaron a la barandilla y él permitió que fueran entregados a grupos delincuenciales por los propios policías, hoy se encuentra eh, asilado en Estados Unidos, y el otro, Tomás Herón de Lucio, el que supo de todo el operativo, que sembró las bolsas con los restos de los muchachos que fueron identificados en un engaño que se hizo en la investigación, donde en el basurero de Cocula, un día antes, Cerón de Lucio pidió que trajeran las bolsas para luego ponerlas en el río Santiago y que luego ya llegaran el equipo de la Marina y llegaran los antropólogos forenses del equipo de antropología forense de Argentina para identificar y luego llevar esos fragmentos que dieron la primera identificación de uno de los muchachos en un laboratorio en Innsbruck, en Austria. Fue el Estado porque ahí están las grabaciones y filmaciones de los actos de tortura para construir la verdad histórica, donde participó en esas reuniones el propio fiscal general de la República, que está preso pero con prisión domiciliaria, y hay una gran cantidad de personas que fueron detenidas, pero fue el Estado porque hubo jueces, magistrados y ministerios públicos que integraron más las investigaciones para darles impunidad y sellar lo que sería un pacto de silencio. Y lo peor ahí, Hugo, es que hoy sabemos que muchos de los que tenían la información precisa fueron ejecutados. Hay una gran cantidad de, de participantes directos en la desaparición de los muchachos que fueron ejecutados. Hay otro número importante de ellos que selló el pacto de silencio y hubo colaboración eficaz de uno de ellos, que fue con el que se dio el paradero del resto de otros dos estudiantes que fueron localizados. Pero imaginemos, Hugo, el dolor de un familiar ante la desaparición de una persona y que le digan que su familiar hoy tiene toda la información que permite suponer, casi sin error equivocarse, de que no hay señal de vida. Y el familiar que diga, bueno, es que si este resto es de un pie, y de ahí identificaron el resto, el ADN, y se dio con el paradero de mi hijo, pero dice, ¿quién me dice a mí que no le cercenaron la extremidad y que él sigue vivo? O sea, el tamaño del dolor de los familiares para que, a pesar de que
el resto óseo ha sido identificado perteneciente a la persona, pero diga es que esto es un fragmento. Y todo eso es muy válido. ¿Y quién ha hecho esa magnificación de, de, de empecinarse en seguir alimentando toda esta situación? Ahora son los medios que atacaban hoy a los muchachos, ahora son los que están asusando y diciendo y dándoles este, más alas. Es decir, antes los muchachos salían en protesta y marchaban y la prensa se iba encima de ellos. Ahora los muchachos en acciones de desesperación, de enojo, de protesta han apedreado en la puerta del Palacio Nacional, han quemado una de las puertas aledañas al palacio o han lanzado molotovs en el cuartel del 27 Batallón y los medios exaltando y aplaudiendo. ¿Por qué? Porque lo utilizan en contra del proceso. Eh, Hubo una gran cantidad de información. Durante el periodo de Andrés Manuel se detuvieron a militares de alto rango que fueron puestos en libertad por jueces y magistrados. Fueron detenidos una gran cantidad de personas y de estos un número importante están en libertad. Es decir, el asunto es tan complejo y se tiene al menos una gran cantidad de datos que hablan de que no fue un asunto delincuencial del grupo de Guerreros Unidos por un quinto camión de droga que iba con opio, goma de opio hacia heroína, hacia Chicago, sino que en realidad fue un asunto de Estado y los grupos delincuenciales obraron, actuaron bajo la petición y la atención de quienes ordenaron todo eso. Es decir, a ellos como grupos les dieron a diferentes grupos de jóvenes que no sabemos si se les dieron vivos, se les dieron muertos, ellos los ejecutaron, pero sabemos que se dividieron en grupos. Sabemos que algunos llegaron al cuartel de la 27 zona militar. ¿Cuál es el manejo que han hecho del discurso de Andrés Manuel cuando él dice es que no fue el ejército? Porque el discurso cambió también y a partir de que Andrés Manuel llegó al gobierno, empezaron a hablar de que ya no fue el Estado, sino fue el ejército. Y al irse sobre el ejército, se fueron contra la institución. Y entonces lo que trataba de hacer Andrés Manuel es decir, bueno, no es el ejército mexicano, no es él quien lo ordenó, sino que aquí están estos personajes, estas personas del ejército que como elementos y como mandos participaron y deben ser sancionados, pero el ejército no. ¿Qué es lo que sucede? Utilizar este discurso para cambiar el modelo. Nosotros que siempre hemos luchado en contra de la militarización del país, hoy entendemos que el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas no masacran al pueblo, no están reprimiendo al pueblo, no están siendo usados para agredir o disuadir o amenazar al pueblo, no. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? El imperio ha perdido el control de la Fuerza Armada porque antes ellos controlaban a la Marina, ellos controlaban al ejército, en este momento no. Y entonces se convierte el ejército, se convierte en un obstáculo para la política de guerra y de consumo de armas que tiene el imperio. Porque ¿qué quisiera el imperio? Que México se supeditara a la política de lo que fue el Plan Colombia o lo que era el Plan Mérida. Y el gobierno de México dijo, no, el Plan Mérida no queremos, porque ¿qué hacía el gobierno de Estados Unidos? Daba equipos, daba armamento, daba blindados, daba helicópteros, pero México tenía que pagar el mantenimiento. Sus técnicos y tal tenían que consumir la tecnología. Y entonces lo que pidió México es, mira, yo no quiero ya iniciativa Mérida, yo quiero cooperación al desarrollo. Si nos quieres dar, pues danos recursos. ¿Para qué? Para el desarrollo del país, pero no me des
a mí cosas para la guerra. En este proceso de militarización que la ultraderecha y la oligarquía están señalando, está un modelo pacifista de ejército y es de lo que se queja la oligarquía, porque el ejército hoy les ha disputado construir obras, o sea, el Tren Maya, en los aeropuertos, todas las clínicas del bienestar, todas los bancos de bienestar, las obras de infraestructura, el control de puertos y aeropuertos está bajo el control del ejército, no como empresas que se benefician y que el secretario de la defensa cobra y se hace rico y millonario. No, ellos administran, pero lo hacen desde el poder del Estado mexicano como institución y no como negocio corrupto que había antes. Esta lógica es difícil de comprenderla, pero es muy claro y por eso el papel de Estados Unidos en estar insistiendo en que México debe declarar a los grupos delincuenciales como grupos terroristas para que el Comando Norte venga, entre y actúe como lo está haciendo en Ecuador o como lo está haciendo, lo hizo en Colombia, como lo quiso hacer en Honduras y por eso propiciaba el golpe de Estado y ahora está feliz de que Milei le diga sí, vente, está comprando aviones, está pidiendo bases militares. ¿Para qué? Para despojar de los recursos al pueblo. No es fácil comprender este fenómeno y por lo tanto es un punto vulnerable porque justifica al imperio su injerencia directa sobre el país y por eso no será fácil. Por eso mismo no han logrado resultados fundamentales las demandas de México en contra de las armeras de Estados Unidos por, eh, por facilitar el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Hoy los grupos delincuenciales están usando minas antipersonales, están usando drones, están usando explosivos, están usando armas de alto poder, de muy alto poder, que destruyen blindajes, y la venta de todo eso es muy grande. Es más, muchos de los grupos delincuenciales ya no se dedican al tráfico de droga, se dedican un poco al tráfico de fentanilo, pero ya no están produciendo marihuana, ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay bastante y de muy buena calidad. Cocaína, ya produce México también cocaína, pero no es tan rentable y hoy lo de hoy es el fentanilo. ¿Quién creó el consumo de fentanilo? Lo creó Estados Unidos, incluso legalmente. Los médicos, el sistema de salud permitía prescribir el fentanilo y otras sustancias analgésicas o tranquilizantes mayores que produjeron un tema de adicción muy grave. Entonces, el fenómeno preocupante es ese, Hugo, y por eso es uno de los retos, porque ahí es poco lo que puede hacer el gobierno de México. Es decir, los fusiles y las armas de México no están para ejecutar, pero simplemente veamos un detalle pequeñito. Justo en este periodo de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, hay un acuerdo entre los hijos del Chapo Guzmán que hacen que uno de ellos se entregue y la versión de que con engaños capturan al Mayo Zambada y lo llevan obligado a Estados Unidos y negocian su detención y beneficios para el grupo. Esto se da a conocer en México sin que sepa el gobierno de México esas negociaciones. Y entonces viene una guerra fratricida en Sinaloa y en muchas partes del país. ¿Por qué? Porque estos grupos les impusieron una guerra fratricida porque el cártel de Sinaloa era uno y el Mayo Zambada, el Chapo, sus hijos y los demás grupos, todos trabajaban en conjunto. Entonces, impostar una guerra en este momento
le da beneficios porque habla de inestabilidad, habla de ineficiencia del gobierno de México y habla de la necesidad de que Estados Unidos tenga mayor injerencia en los asuntos internos de México. Y nos metieron en una guerra que podía haberse evitado. Ovidio Guzmán fue detenido y no hubo una situación grave de confrontación. ¿Por qué? Porque cuando lo habían a él capturado y sus grupos reaccionaron y iba a haber cuando menos unos 200 muertos, el gobierno prefirió soltarlo, hacer labor de inteligencia, detenerlo después, pero sin que la población civil tuviera problemas mayores. Y sí, es cierto, en el momento de su detención hubo varios muertos, pero nadie que no estuviera en relación con el asunto vivió lo que el gobierno de Calderón llamaba los daños colaterales. Hoy, el haber hecho eso Estados Unidos llevó a una guerra, a un enfrentamiento entre los mismos grupos e incluso las Fuerzas Armadas mexicanas que se han tenido que poner en medio para evitar la confrontación, pues le están ejecutando. Entonces, ese es el modelo de consumo que el complejo militar industrial siembra odios en todos los lugares y cosecha grandes recursos porque sigue vendiendo armas, sigue traficando y sigue despojando de los recursos y la riqueza de los pueblos a nuestras naciones. Sí, efectivamente fue el mismo escenario que vivimos nosotros en Colombia en los años 90, con el tema de los carteles de la droga. Recordemos de que Estados Unidos, a través de la DEA y de la CIA, y también del Mossad de Israel, pues crearon una guerra entre carteles, y esto generó de mucha violencia en la población colombiana, porque pues esta guerra fratricida lo que hacía era una confrontación directa, y pues ahí caían justos pues, por pecadores, como decimos nosotros. Eh, lo mismo que se llevó ese modelo que pusieron en Colombia de carteles de la droga, se fue para México, y en este momento el mismo modelo de combate a esos carteles lo están imponiendo en México con cantidad de víctimas inocentes. Eh, bueno, podríamos seguir hablando toda la noche sobre esta situación, pero ¿cuál sería tu mensaje en este momento? Lo primero es de agradecimiento porque nosotros cosechamos mucho de lo que la diáspora colombiana, argentina, chilena, sembró en la solidaridad de los pueblos en el mundo. Es decir, cuando tuvimos que salir a solicitar la solidaridad de los pueblos, esta se recibió y, y ha tenido un pequeño fruto. No hemos llegado al socialismo, no vamos caminando hacia el comunismo. Ojalá y pudiéramos decirlo así, pero este humanismo mexicano es un respiro en un modelo de democracia participativa que hoy permite decirle al mundo que sí se puede combatir las recetas del Fondo Monetario Internacional, que sí se puede combatir al Banco Mundial, que sí se puede rescatar la soberanía de los pueblos y la solidaridad entre los pueblos y decirles también, pues muchas gracias y les estamos esperando en México porque hay mucho que hacer. Y también decimos que cuenten con nuestra solidaridad, ya que ahora Europa también está viviendo una situación muy grave con esa eh, guerra de la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano y que, como ha dicho Estados Unidos, eh, seguiremos esta lucha hasta el último ucraniano. Es decir, está eso cierto. Estamos en contra del reclutamiento forzado de personas, estamos en contra de las bases militares de cualquier país extranjero, porque es un fenómeno que nos resta soberanía y hacemos un llamado a que los pueblos soliciten que el Producto Interno Bruto
se destine a programas sociales y a la cooperación del desarrollo y que le demos la espalda al complejo militar industrial. Desde esta fiesta en México, agradecerte, Hugo, agradecer a todos los contertulios que se desvelan en las noches para podernos escuchar y estamos atentos y pendientes. Muchísimas gracias. Hay mucho que ver en la situación mexicana, pero lo más importante es que es el pueblo el que está vigilante de este proceso. Hoy hay un proceso de formación política fuerte y esta democracia participativa tal vez nos pueda dar mejores resultados, como ya lo hemos escuchado el discurso de Claudia Sheinbaum Pardo, que hizo un discurso muy bueno como una jefa de Estado de muy alto nivel y que nos deja con esta sensación de alegría para compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Adriana Ramírez López, de la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos. Muchas gracias por haber participado en este directo, por tus comentarios y felicitaciones a ti y a todos los mexicanos, a todo el pueblo mexicano que hoy, históricamente, pues han elegido una mujer y hoy pues se ha posesionado como nueva presidenta de México, a quien pues les deseamos éxitos y a ustedes también, a todos los mexicanos y a ti también, pero particularmente, Adrián, muchos éxitos en todas tus labores de defensa de derechos humanos y también profesionales. Muchas gracias. Sigamos luchando juntos. Hay mucho por hacer. Hasta luego.